Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el Punto y la U, el podcast de entrevistas de Urbanitae. Yo soy Gonzalo Riales, director de contenido en Urbanitae. Hoy me acompaña Sergio Arana, a mi derecha, el director de Real Estate de Urbanitae. Sergio. ¿Qué tal, Gon? Buenos días. Encantado de tenerte por aquí de nuevo. Encantado yo. Y hoy tenemos la suerte de contar con Mikel Echavarren, que es presidente y consejero delegado de Colliers en España. Mikel, bienvenido a tu casa. Gracias, muchas gracias. Gracias por hacernos un hueco en tu apretada agenda de medios y colaboraciones audiovisuales. Bueno, Mikel, siempre empezamos estas entrevistas un poco repasando la trayectoria del invitado. En este caso, aunque tu perfil es de sobra conocido en tu trayectoria pública, quizá haya gente que no conozcan este detalle de tu biografía, que eres teniente del Ejército del Aire. ¿Qué se ha perdido el Ejército contigo? Sí, apuntaba maneras. Fue circunstancialmente, acabé en el Ejército del Aire por elección de lo que parecía entonces un servicio militar pues, más cómodo, aunque fueran 15 meses y medio. Pero descubrí en el ejército, yo no lo conocía, no tenía familia militar, en el año 85 hasta el año 87 estuve allí metido y conocí excelentes profesionales y bueno, pues, para mí fue un descubrimiento y estoy tremendamente orgulloso de ser teniente. Eso no es para menos. Esto es después de hacer la carrera de Económicas y Empresariales. Sí. ¿Tenías claro cuando empezaste la carrera a qué te querías dedicar? En absoluto. O sea, yo creo que hay carreras vocacionales y luego está empresariales y algunas otras. O sea, yo hice empresariales por eliminación. Mi hermano mayor es un gurú de entre los 5 o 6 principales del mundo de química orgánica y todo lo que contaba me repelía, ¿no? El segundo es ingeniero de telecomunicaciones y el tercero es arquitecto. Entonces, lo que sí tenía claro es lo que no quería ser. Y me pareció muy práctico, esto me parecía que era muy versátil y no, bueno, de hecho no tenía ni idea de qué me iba a dedicar, pero me parecía una buena base pues, para ser casi un todoterreno, ¿no? Y bueno, después de la carrera viene la base del ejército y después de esto es cuando entras en Arthur Andersen. Sí, me habían cogido 2 años y pico antes de entrar en Arthur Andersen, ya estaba seleccionado. Es una historia curiosa, estando en la universidad conocí a un compañero que le habían cogido, le pregunté qué tal notas tenía y dije pues bueno, a lo mejor yo también. Y me presenté sin que nadie me invitase en la sede de Arthur Andersen, en el antiguo edificio Windsor, a solicitar empleo. Me metieron inmediatamente en unas pruebas y me seleccionaron y me querían contratar ya. Y dije, no, primero voy a hacer la mili. Y entonces me esperaron. O sea, al día siguiente de que me ascendieran a teniente, me volvieron a rebajar a soldado raso en Arthur Andersen. O sea, no tuve ni 24 horas de descanso. Eso tiene mérito porque, si no recuerdo mal, tú me has dicho que tampoco fuiste un estudiante de los más brillantes en cuanto a notas, ¿no? No, en absoluto. O sea, en la entrevista me dijeron, pero tu expediente, ¿cómo lo calificarías? Y digo, es una porquería. pero sí, yo creo que les impresionó primero. Fui el único durante muchísimos años, o probablemente siempre, que se presentó a la entrevista vestido con pantalones de pana y un jersey con parches, ¿no? Entonces, yo creo que les impresionó un poco mi personalidad, que por supuesto que si hubiera querido hubiera sacado las mejores notas de la universidad, pero que me coincidían varias asignaturas, practicaba karate y sistemáticamente cada año me fueron suspendiendo las asignaturas que coincidían con karate, hasta que en cuarto me contagiaron los de Sanitas hepatitis B por una operación de garganta y estuve 71 días en la cama sin poder andar y aproveché y estudié tanto porque me aburría que recuperé todas las asignaturas que tenía suspendidas y aprobé todo y luego ya en quinto pues le cogí el vicio y incluso saqué alguna matrícula de honor, ¿no? Pero así, o sea, yo siempre he sido muy buen estudiante, pero de pasar del ámbito de un colegio privado, un colegio de la Salle Maravillas, a la libertad absoluta de la autónoma, es un shock que si te juntas con gente inadecuada, pues efectivamente flojeas, ¿no? Bueno, y se debe decir, porque al final, oye, tuviste algunas, digamos, excusas razonables para ese expediente, pero bueno, remontaste y bueno, el resto pues es historia, ¿no? Como se suele decir. Quería preguntarte también por tu fase en Arthur Andersen. Creo que también has dicho en algún otro foro, ¿no? que
te ibas a quedar poquito tiempo, que ibas a estar como un par de años. Sí. Y estuviste unos cuantos más. Sí, tenía la idea de estar 2 o 3 años y luego saltar a alguna empresa, ¿no? Aunque recuerdo de Sao sabía, ser Sao a veces viene bien, otras veces es peligroso, ¿no? Pero me acuerdo cuando el director, el presidente de Azurandes, Ángel Durández, nos reunió a toda la promoción, que éramos como unos 100, ¿no? Y nos dijo, no más del 3 o 4% de la promoción llegará a Sofía, ¿no? Y yo pensé, pues ya los demás lo tienen mal porque yo voy a llegar, ¿eh? Entonces, oye, y llegué de carambola. O sea, yo entré en Azurandes en la auditoría, al cabo de 4 o 5 años cambió la ley de auditoría y en lugar de despachar clientes había que vender, ¿no? Y nos entrenaron para vender. A mí me parecía una ordinariedad vender, pero descubrí un mundo y descubrí que yo había nacido para vender, ¿eh? Y a los 6 o 7 años me ofrecieron salirme de auditoría y montar el área de consultoría inmobiliaria. Fuimos la primera Big Five en aquel momento de montar. Y yo ahí descubrí un mundo nuevo. Yo venía de auditoría de construcciones y de constructoras y promotoras inmobiliarias y descubrí un mundo nuevo. Creé un equipo que llegó a tener 20 y tantas personas hasta el año 2022, en el que se hundió, bueno, en 2002, que se hundió Arthur Andersen, y me fui con todo el equipo y monté una empresa. Te voy a preguntar, pero antes de llegar a Airea, ¿cuál es la enseñanza la enseñanza más clave de tu paso por Arthur Andersen? El rigor. Las cosas no pueden estar medio bien o medio mal hechas. Todo tiene que estar bien hecho y es una ventaja frente a negociaciones con terceros cuando tú has dedicado mucho más tiempo y has trabajado mucho más tiempo en los detalles. En los detalles es donde se gana o se pierde en una negociación. Y ahí sacas una ventaja, no porque seas más inteligente que la otra parte, sino porque has analizado todas las respuestas y todos los posibles ángulos de una operación. Ese rigor es una muy buena base para progresar. Si solo te quedas en esa vía, yo creo que la auditoría tiene una curva decreciente de progreso, porque solo miras las cosas que han ocurrido hacia atrás y no te planteas las cosas que van a ocurrir hacia adelante. Yo tuve mucha suerte y lógicamente pues esos años trabajé infinito. Yo creo que habré trabajado desde el año 87 hasta recientemente, hasta hace 5 o 10 años, pues una media de 12, 13 horas diarias siempre. Oye, ¿cómo era? Perdón que te corté, pero me interesa. Bueno, lo primero, Miquel, gracias por venir, porque yo llevo muchos años escuchando a Miquel en todo tipo de foros y es de estos gurús del sector inmobiliario, ¿no? Que al final transmite las cosas con mucha claridad, deja titulares contundentes y es verdad, o sea, es una gozada escucharte siempre y tenerte hoy aquí es una suerte, ¿no? A mí me gustaría saber, porque yo no lo he vivido, en esa época en la que montáis la pata de consultoría inmobiliaria en Arthur Andersen, ¿cómo era el inmobiliario en España? Porque claro, yo he vivido toda la parte del inmobiliario súper bancarizado, o sea, esto era un negocio donde los promotores no ponían pasta, simplificando, y lo ponían todos los bancos. Luego vemos el estallido, unos años en manos de todos los fondos internacionales y ahora pues yo creo que está todo como en fase de post-fondos, ¿no? Reajustándose. Pero en aquella época, ¿quiénes eran los actores? ¿Cómo funcionaba el sector? El sector inmobiliario, cuando yo empecé a auditarlo, año 90, hasta el año 2000, 2000 y pico, es un sector fundamentalmente residencial, de promotores residenciales, muchos de ellos ligados o a bancos o ligados a constructoras. Yo empecé esa área de consultoría por algo que he seguido haciendo, pero ya me apetece poquísimo hacer, que es hacer planificación estratégica de promotoras. Yo he desarrollado procedimientos internos de Ferrovial Inmobiliaria, de Metro Acesa. Hicimos valoraciones de empresas, hicimos transacciones de empresas. Es decir, vas adquiriendo una perspectiva muy en detalle de cómo funciona una promotora y de cuáles eran los intereses de un promotor. Eso nos ha servido en el largo plazo para ser considerados en el sector de promoción como uno de los suyos. Soy el único miembro de la Junta Rectora de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid que no es promotor. He visto de todo, ¿no? Y luego ya en las últimas fases empezamos a engancharnos en transacciones de activos, pero también casi todo era residencial. Digamos que el mundo de transacción comercial, de edificios de oficinas, etcétera,
Hubo un repunte en el año 1990, y solo poner como ejemplo el Castellana 110, que es la esquina con Ramón Nogera de Villaverde, pues que joder, había invertido un fondo de Abu Dhabi, y por cierto perdía hasta la camisa. No había transacciones de hoteles como en inversión, la logística no existía, sí había algunos centros comerciales, digamos que era un mercado infinitamente menos sofisticado y centrado sobre todo en promoción residencial. Bueno, estamos comentando que estás en Arthur Andersen haciendo todo ese tipo de operaciones y de nuevos procedimientos hasta que Arthur Andersen deja de ser, y entonces ahí es cuando creas IREA. Sí, en el año 2002 yo era socio de los pobres, socio nacional, y llevaba ya 15 años y me habían propuesto para ser socio internacional. Imaginaos la depresión de que te encuentras de repente que ya no va a haber nada internacional de lo que es ser socio. Una empresa de 100 años de antigüedad en la que tú llevas 15 y que se derrumba. Esa depresión me duró... Pues fue por Enron, ¿no? Por Enron. Esa depresión me duró 48 horas. Entonces empezamos a mirar el mercado para salirnos. Fíjate, pensábamos ingenuamente que las Big Four no podrían prestar servicios de consultoría después de aquel hachazo, ¿no? Y entonces decidimos salir y nos pusimos a ver con quién nos acompañábamos, porque todavía no teníamos el espíritu de empresarios, seguíamos siendo empleados, queríamos trabajar para alguien, ¿no? Entre muchas opciones que no comentaré, pero aún sean muy variopintas, nos juntamos con una empresa que no tenía la banderita puesta en España, que se llamaba Insignia Richard Ellis. Entonces, Insignia Richard Ellis, nos juntamos con ellos, nos hicieron socios de su proyecto, y ¿qué pasa? Que al cabo de un año, no, ni siquiera al cabo de un año, al cabo de unos meses, del año 2022, conocimos que estaban en proceso de fusión con CB Richard Ellis. Ahí intentamos ser positivos y seguir salvaguardando nuestros intereses dentro de CB Richard Ellis hasta que vimos que no nos comprendían en absoluto, que éramos los tíos más raros, que teníamos experiencia financiera, estratégica, de corporate finance y tal, pues no pegábamos ni con Colán. Entonces, allí entablamos unas negociaciones un poco ásperas y conseguimos recomprar las acciones de la empresa de Insignia Richard Ellis en España por €1 y quedarnos solos, sin red internacional ni nada. Entonces, por eso, la empresa que creamos era el acrónimo de Insignia Richard Ellis Advisors, era IREA. Y entonces iniciamos de nuevo, por segunda vez en menos de 2 años tuvimos que lanzar una nueva marca, solos, aprender a ser empresarios. Porque cuando estás en Arthur Andersen... ¿Y eso es 2002? 2003, perdón, en 2003. Entonces ya, en 2002 nos juntamos con Insignia Richard Ellis y ya en julio del 2003 somos IREA. O sea, todo fue muy... Y eso, perdón que te corte, con todo tu equipo o sea, con 22 personas. Y más gente que nos habían metido de Auguste Tuar, que para nosotros eran un poquito extraterrestres, pero son gente muy válida. O sea, luego hay gente pues, de Niva Capital, pues Thierry, Julien, estaba en aquel grupo, ¿no? Pero lo que dentro de esas negociaciones dijimos, nosotros seguimos siendo los de Arthur Andersen, todos los demás os los lleváis. Y los demás se fueron a CB Richard, ¿no? Entonces, tuvimos que aprender todo, pues nuestro fondo de maniobra, la legislación de seguridad social, la compra de ordenadores, el lanzamiento de la marca, y bueno, solos, y nos salió bien. Entonces estuvimos solos desde el año 2003 hasta el año 2018, en el que después de haber tenido pues, muchas propuestas de noviazgo, nos decantamos por incorporarnos, integrarnos en Colliers. Colliers era una gran consultora internacional, de hecho es la tercera en el mundo por capitalización bursátil, pero en España tenía un equipo pequeñito que no había eclosionado por diferentes razones, ¿no? Entonces, en esa integración pusimos varias condiciones. Una es, nos compráis el 75% de las acciones, pero el futuro de esta empresa depende de nosotros y la vamos a gestionar nosotros, es lo que más nos divertía. Y entonces hemos ganado lo mejor de los dos mundos, una gran plataforma internacional muy diferente a nuestra competencia, muy poco burocrática, muy dinámica, que crece más que nadie, y la autonomía total para gestionar el negocio de España y lo que hemos incorporado también el de Portugal. Antes de llegar a la fase de Colliers,
cuando estás hablando de que teníais que aprender a hacer de todo, es en ese momento cuando alguien nos dio ese consejo de no os olvidéis de ganar dinero, ¿no? Sí. Estáis trabajando muchísimo, pero conviene... Hay muchos aprendizajes en ese proceso. El primero es en la humildad. Cuando tú llevas 15 años en una empresa como Arthur Andersen, que era la número 1 del mundo y la número 1 de España por diferencia, que auditábamos del IBEX 35, se auditaba más de 30 empresas, ¿vale? Acabas creyéndote que eres tan importante como tu empresa. Y esa chulería que luego nos fue bien para ser osados, te das cuenta que cuando estás solo, pues ya vales lo que vales tú. Y de hecho ya valías antes lo mismo, pasa que no te das cuenta. Entonces esa cura de humildad nos vino francamente. Y luego, pues sí, en los primeros 2 o 3 años, pues tienes la tensión de que tienes que pagar las nóminas, tienes que pagar la renta del alquiler, tienes que pagar muchas cosas. Entonces, mira, le doy a todo. Mucho informe de consultoría, mucho. Entonces nos sentamos con el presidente entonces de Metrovacesa, Joaquín Rivero, y le contamos, fíjate todo lo que estamos haciendo, estamos ahí. Y facturábamos 3 millones de euros un año, 3.200.000 otro, 3,5 millones otro. Y les digo, me dio un consejo de que ten cuidado de que de tanto trabajar no te quede tiempo de hacer dinero. Eso nos sirvió para reflexionar y dijimos, vamos a dejar de hacer informes, vamos a dejar de hacer cosas pequeñas, vamos a tomar riesgos. Y vamos a ir a variable en muchos de nuestros contratos y pasamos en el año 2006 de facturar 3,5 millones a facturar 6. Al siguiente ya facturamos 8 y al siguiente ya facturamos 8 y 9. Entonces ya tuvimos suerte también, no nos pilló la crisis en ese momento, ¿no? Bueno, pero sí, pero y llega la crisis. Eso, o sea, has contado esta progresión y de repente... Sí, llega la crisis y volvemos a tener suerte. Aunque la suerte te tiene que coger siempre trabajando. Es decir, en el propio 2007, en el primer trimestre, Llanera, una inmobiliaria de Valencia, nos contrata para hacer un plan estratégico. Y al cabo de estar trabajando allí un mes y pico, nos dice que lo dejemos, que tiene que darle una vuelta a su nivel de deuda, ¿no? Nosotros analizamos lo mismo y dijimos, pues si Llanera está así, esto puede ser la debacle de mucha gente. Y entonces lanzamos nuestros servicios en el mes de mayo-junio del 2007, que le pusimos un nombre precioso, se llama Corporate Recovery, que era ayudar a reestructurar financieramente a las empresas antes de la crisis. Eso no caló en nadie más que en los abogados, que se quedaron con el aire. Y viene en agosto del 2007 la crisis subprime. Y a la vuelta de verano, que se caen todas las transacciones, los abogados nos llamó primero Uría, luego nos llamó Garrigues, para hacer equipo conjunto para reestructurar promotoras. La primera que reestructuramos fue de Tinsa, que tenía 500 millones de deuda. En el último trimestre del 2007 empezamos a hacer eso. Y durante esa crisis pasamos a tener éramos expertos en hoteles, éramos expertos en inmobiliario y en estrategia, y pasamos a ser expertos en deuda. Reestructuramos más de 45.000 millones de euros de deuda durante la crisis, trabajando siempre para quien debía dinero, no para el banco, para evitar conflictos de interés. Y mientras el resto de nuestros competidores se hundían, nosotros multiplicamos nuestra facturación por 2 o por 3. O sea, estoy alucinando. Hay otra reconversión posterior. Sí. Cuando en el año 2012 a esto se dedica todo, el último Tato, todas las default y tal, nosotros convencemos a Sareb de que nos contrate en la primera cartera de deuda que venden como coordinador del HSBC, de bancos y tal, y a raíz del éxito de esa cartera nos empieza a contratar de asesor financiero. Y luego ya nos pasamos a trabajar para los fondos. Vendimos unas 15 carteras de deuda de Sareb, de deuda fallida, porque éramos expertos en haberla refinanciado. Y al día de hoy llevamos más de 60.000 millones de euros de transacciones, y nos volvimos a reinventar. O sea, eso es un poco la tónica nuestra. Siempre estamos pensando en nuevos ángulos. El tema del Corporate Recovery es porque tú ves venir la ola. O sea, porque yo recuerdo en aquella época, yo estaba en la carrera recién terminada, igual que tú, ¿no? Pero empresas empezaban a hablar de la burbuja, o sea, igual que ahora la gente habla de la burbuja, y yo pienso, luego hablaremos de eso, que no hay burbuja, porque los fundamentales no te llevan a la conclusión de que hay burbuja. Y en aquel momento el tema de la burbuja estaba bastante presente. Sí. Y todo el mundo decía, bueno, habrá un aterrizaje suave, no sé qué. Entonces,
¿Tú eso lo veías venir en ese momento? Dices, esto va a explotar en algún momento. Vamos a ver, hay un mito en el mercado de algunos periodistas que dicen que yo soy el único asesor que predijo la crisis. No es verdad. Pero sí, al salir de Arthur Andersen, descubrimos un mundo en el que podíamos opinar libremente sin tener que pedir permiso a nadie, ¿vale? De ahí viene mi natural verborrea. Entonces, en el año 2006, cuando me recuerdo, para el que lo quiera buscar, hay una entrevista, hay una noticia en el Confidencial en el que alguien off the record, después hablo yo con nombre y apellidos, ¿no? Pero off the record decía que un asesor del mercado inmobiliario pronosticaba que íbamos a ir a un aterrizaje suave sobre un bosque de pinos. Es decir, o sea, la situación era claramente insostenible, ¿no? Entonces, nosotros no es que predijéramos la crisis, pero sí estábamos convencidos de que el aterrizaje suave no se iba a producir. Iba a ser un aterrizaje brusco, muy brusco. Por supuesto, no teníamos ni idea de lo que eran las subprime, ¿no? Y nos anticipamos abriendo esa línea de negocio, como nos hemos anticipado en otras, como los data centers, o como nos hemos anticipado, anticipamos en su momento a ser los principales asesores en hoteles. Hay algunas que nos han salido mal, ¿no? Pero esta nos ha salido bien. Y muy buena fue la reconversión, de decir, oye, ya refinanciar no tiene ningún sentido, pero como yo he refinanciado un 30% de toda la deuda del sector promotor, tengo una perspectiva para vender carteras de deuda que no tiene otro. Eso lo vendimos muy bien, pues se vende muy bien, es real, y ahí nos enganchamos también a una ola en la que nos salía trabajo por las orejas. Eso implicaba, cuando hablaba de trabajar mucho, todo nuestro equipo trabajó 7 días a la semana y lo que hicimos fue ser lo más inteligentes y generosos posibles de compartir ese éxito con todo el equipo. Supongo que en buena medida este bagaje es el que luego a la hora del noviazgo o del matrimonio con Colliers os permitió convencerles, ¿no? De decir, vale, hacemos esto, pero como has dicho tú, ¿no? El futuro de la empresa nosotros vamos a dirigir. Sí, o sea, las transacciones corporativas de empresas de servicios siempre se basan en la generación de una EBITDA estable, ¿no? O una EBITDA recurrente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando Colliers nos cogía los últimos 5 años, los últimos 10, los últimos 15, no siempre salía una EBITDA estable, aunque el modelo de negocio había cambiado radicalmente. Entonces, nos lo dijeron y nos siguen diciendo, sois súper expertos en reconvertiros. A mí nos ha empezado con temas estratégicos, después con puras transacciones. Cuando en la crisis no se vendía nada, hasta nuestro área de hoteles se empezó a refinanciar promotoras residenciales. Luego se enganchó. O sea, eso lo hemos ido haciendo bien porque nunca, o sea, sí, creo que tenemos un espíritu inquieto y permanente curiosidad para anticiparnos en el mercado por la pura necesidad. Joder, he estado 16 años en el sector inmobiliario compitiendo contra los Big Four, contra empresas banca de inversión y contra todas las consultoras internacionales. Entonces, o eres diferente o eres barato. Dios, hacer lo mismo que hacen nosotros sin red internacional, estás muerto. Y entonces yo puedo ser mucho más en el mundo, por ejemplo, de banca de inversión. No son muy especialistas en el sector inmobiliario porque es pequeño. Es mejor ser especialista en banca o en seguros. Entonces, en ese nicho nosotros éramos los mejores. Esa inquietud, y bueno, vuelvo a repetir, es prueba y error. O sea, lanzas 3 ideas y te salen bien 1 y media, pero siempre lo seguimos manteniendo. Bueno, antes de que hablemos de si, lo que cuenta Sergio, si burbuja o no hay burbuja, yo quería preguntaros a los dos, ya que están por aquí, yo creo que, bueno, ahora lo veréis vosotros, no estamos en unas circunstancias ni remotamente parecidas a las que originaron la crisis anterior, pero lo que querría yo preguntaros es, ¿podría darse una situación como la que se dio entonces y provocar una crisis de tal magnitud, o el sector promotor ha cambiado, las leyes, las normas hacen posible descartar un desenlace similar al de entonces? Las burbujas inmobiliarias siempre son previamente burbujas financieras, o sea, y se retroalimentan. Cuando el dinero es muy barato y es ilimitado, pues eso ya está demostrado. Cuando tú fabricas billetes, creas inflación. Cuando tú fabricas billetes con préstamos al 1%,
provocas inflación. Cuando financias el 100% del valor del suelo, provocas inflación. Eso no ocurre ni ocurrirá otra vez en el sector residencial. ¿Dónde es posible un estallido de una burbuja? Pues tenemos un ejemplo como en Alemania. En Alemania han vivido con emisiones de bonos soberanos con tipos negativos, que es absurdo, y por lo tanto inversiones en oficinas al 2,25%, pues parecían normales en ese momento. Entonces, y financiar el 50 o el 60% de esa inversión con tipos muy bajos y con una yield del 2,25, pues se ha hecho. ¿Qué ocurre? Pues te viene un meteorito, por siempre viene un meteorito a poner de evidencia que los dinosaurios no son sostenibles, ¿no? Entonces, el meteorito ha sido la guerra de Ucrania. Las yields en Alemania, la derivada de una moneda única y un tipo de referencia del Banco Central Europeo, pues han pasado del 2,25 al 5 y pico. Y eso hace que los activos valgan entre el 50 y el 60% menos, donde ya no se cumplen los covenants y donde no sé qué y tal, pues ahí tienen su propia burbuja. Sector residencial ha ocurrido lo mismo en Alemania. Es decir, en segmentos donde las yields no tienen ningún sentido, pensemos que un 2,25% de yield es tanto como un múltiplo de 45 veces el valor de un sí. Eso no se produce ni en bolsa. Sí. Entonces, eso es lo que circunstancial. ¿Eso puede ocurrir en España? No, porque en España las yields, había las yields de oficinas en zona prime, pues ahora están a 3,20 y tantos, es un mercado muy, muy chiquitito. Y no afecta, digamos, no tiene una correa de transmisión de que porque un fondo se la pegue y un banco se equivoque, vaya a acabar afectando la nómina de alguien, ¿vale? Entonces, en España las burbujas normalmente las crean los políticos, ¿no? Burbuja pues, en renovables, burbuja en autopistas, en autovías de peaje o burbujas en el inmobiliario en su momento. Ahora mismo hay mucho run, hay mucha gente interesada en tener titulares sobre burbujas, pero ni las hay ni se esperan. De momento, a futuro pues, se ha aprendido tanto a nivel del regulador en cuanto al coste de capital que supone para un banco el financiar el sector de promoción residencial y el sector inmobiliario en general, pues que puede haber igual una burbuja de que tengan muchos bonos del Estado, que es una burbuja financiera de que has comprado cosas al 1%, que ahora la renta es al 3% y vale una tercera parte, pero no en el sector inmobiliario. Y bueno, para la gente entonces que quizás no está tan encima de las noticias sobre el sector inmobiliario, pero que de que los precios siguen subiendo año tras año, algunos titulares también, pero creo que eso es pues, certeramente, ¿no? Dicen, bueno, estamos en niveles de 2008, otra cosa sea la intención con la que se menciona esos años concretos, ¿no? Pero vemos que la vivienda sigue encareciéndose, supera en algunas comunidades o en algunas provincias los niveles previos a la crisis. ¿Qué le podríamos decir para explicarle que, bueno, que la situación es la que es, pero no hay un riesgo inminente de ninguna burbuja? O sea, el español ha sido muy proclive a que si tiene que invertir, invierte en vivienda, porque es entendible, es tangible y no parece muy complejo, ¿vale? Lo que hay primero que decir es, oiga, esto tiene riesgos, ¿vale? Tiene riesgos sobre todo de iliquidez. O sea, tú tienes una inversión en un fondo, le das un botón y lo vendes. Tú tienes una vivienda y si te ocurre alguna cosa rara, tienes una ocupa o que tienes, o las circunstancias cambian, pues le das al botón y pues tardarás más tiempo, ¿vale? Pero es una inversión más, y es una inversión más financiera, muy grabada por impuestos, eso es cierto respecto a otras áreas, ¿no? Entonces, ¿es buen momento? Nunca parece que sea buen momento, pero es que tú no compras acciones de BBVA en bolsa pensando que son el momento más barato de los próximos 20 años. Tú compras con perspectiva de largo plazo. O sea, para el que quiera especular, comprarse una cosa hoy, ponerla en alquiler y venderlo dentro de 2 o 3 años, pues probablemente no gane mucho. O incluso puede llegar, y con todos los costes de impuestos, puede llegar a perder. Estas son perspectivas o sea, la perspectiva que tiene un inversor es por lo menos 10 años. Y en 10 años la vivienda tiende a superar la inflación. Por lo tanto, es un buen valor, no refugio, digamos un valor que te mantenga tu valor, ¿vale? Pero es una actividad que requiere gestión. O sea, que te pueden llamar a las 12 de la noche de un domingo que se han roto las tuberías, ¿vale? Hay que estar dispuesto a meterle ese tipo de gestión.
¿Qué tiene riesgos? Pues tiene riesgos si te metes en cosas que la regulación legal no está bien determinada. O sea, yo me compro una vivienda, y está ocurriendo ahora mismo en Málaga, hablaba el otro día con datos reales, ¿eh? Me compro una vivienda, si la alquilo como vivienda me da un 3% de rentabilidad neta, y si lo alquilo como apartamentos turísticos me da un 8,5%, ya, hasta que te lo prohíban. Entonces, para el que tiene visión de largo plazo, de no hacer cosas raras, bueno, es una alternativa, y hoy será mejor momento pues, que dentro de un año. Bueno, nosotros obviamente tenemos ahí algo que decir porque nos dedicamos justamente a facilitar, ¿no?, el acceso a esa inversión inmobiliaria. Bien, es verdad que no es puramente una inversión en vivienda con vistas a reformarla o venderla, ¿no?, sino que se invierte en promoción inmobiliaria, que también tiene otras rentabilidades y otros riesgos, ¿no? Y quería preguntaros porque, bueno, también a los dos, porque tú estás todos los días con ello, lógicamente, buscando operaciones y filtrando, pero a ti también, Miquel, porque hace poco habéis publicado en Colliers, no sé si es un informe, pero vamos, una pieza sobre el sector promotor, diciendo que los márgenes de esa actividad se están reduciendo porque los costes de construcción, sobre todo por la mano de obra, y los costes del suelo están subiendo, y entonces, pues lógicamente eso están achuchando, digamos, y los costes financieros. Y como es algo también a lo que nos dedicamos nosotros, es decir, pues directamente, quería preguntaros cómo veis pues esta problemática y qué se puede hacer al respecto. Si va a mejorar, no va a empeorar antes de mejorar. O sea, la actividad de promoción ha estado muy afectada. Primero hay que llamar la atención de que probablemente tengamos el mejor sector de promoción residencial de Europa, porque ha sido superviviente de un cataclismo, y porque la actividad de promoción, financiación de esa promoción, comercialización y venta tiene mucho más rodaje que muchos países de nuestro entorno, ¿no? Y también muchas más dificultades, ¿no? Entonces, el suelo se ha encarecido, pero se ha encarecido porque al salir de la crisis, muchísimos desarrollos urbanísticos en casi toda España, por no decir todos, cambiaron de propiedad. Es decir, el suelo que era del promotor o de promotores que estaban desarrollando aquello pasó a ser propiedad de los bancos o propiedad del Sareb. Y entonces te encontrabas un conglomerado donde igual el 40 o 50% de propietarios del suelo eran bancos, que no tenían ningún interés en meter un euro en su urbanización. Además, como en Madrid, pues tenían algunos políticos que dijeron que ya teníamos suficientes casas y que no había que desarrollar más suelo, como en la época del Partido Socialista y Carmena, ¿no? Entonces, no se ha desarrollado suelo durante 10 años y ya no se financia el desarrollo del suelo. El suelo y la urbanización se pagan a pulmón, y eso hace que de repente el coste de capital de ese negocio sea tan grande y tan incierto los plazos que los fondos no se meten. Entonces tienes una industria que necesita muchas viviendas con una capacidad de producción muchísimo menor y donde la materia prima no se genera. Se va agotando los excesos, pero no se genera y el suelo se encarece. Además le metes el efecto de hiperinflación de la guerra de Ucrania, que donde las cosas suben no bajan. Igual no sube el IPC, pero no baja. Más todo, que muchas veces no se señala, de oye, ¿por qué la vivienda es tan cara? Bueno, tenemos un gobierno que ha aumentado el salario mínimo interprofesional un 55% en 4 o 5 años. Y eso encarece los costes de la mano de obra. O sea, todos son meteoritos, pero es cierto pues, que eso se intenta repercutiendo en venta. Y hay que señalar, ya sé que no voy a encontrar muchos partidarios, ¿no? Pero el negocio de promoción residencial que intenta obtener márgenes entre el 15% de las ventas, está sujeto a riesgos elevadísimos, de que el mercado se cambie en 3 años, de que no aciertes con el producto, de que constructivamente se te caiga la obra, de que te paren las licencias o de que no te las den, o de, y eso lo he visto yo, que se te mate a algún trabajador y te exijan responsabilidades penales personales al CEO de la promotora que está haciendo eso. O sea, tiene infinitos riesgos. Y, por tanto, esos márgenes, a medida que se van achicando, pues, hacen pues, que sea que tengas menos margen para equivocarte.
Entonces, ¿eso implica que se va a parar esto? Ni hablar, pero que sí que hay que ser muy selectivo y afortunadamente abundan los muy buenos profesionales en este sector para saber qué es lo que compras, por qué es lo que compras, tener un margen para cierto error y luego tirarte a la piscina que si no cuentas con buenos profesionales te la puedes pegar. Sergio, esto te toca a ti. O sea, a ver, hemos tocado muchos temas en pocos minutos, ¿no? Pero, o sea, creo que aquí somos bastante dados cada vez más al análisis poco profundo de las cosas, ¿no? En España, quiero decir, ¿no? Entonces, el titular de la burbuja vende, desgraciadamente. El otro día nosotros tuvimos aquí el primer comité de inversiones en la vuelta del verano y me vino un flashback del comité de hace 2 años donde nos preguntábamos si a la vuelta del verano se iba a caer todo. Porque había un rum hace 2 años de que a la vuelta del verano se iba a caer todo. No se cayó nada. O sea, creo que en España nos estamos haciendo supervivientes a todo tipo de meteoritos. O sea, la crisis de la subprime, luego no sé qué, la fiscalidad cada vez es más salvaje. Yo no sé si hay burbujas, lo que hay es una burbuja de deuda pública salvaje. O sea, yo no sé cuándo reventará, pero es insostenible la deuda pública, ¿no? Hemos tenido el COVID, hemos tenido Ucrania y aquí seguimos, ¿no? O sea, que creo que nos estamos haciendo muy resistentes a todo tipo de cosas. Pero, entonces, el titular de la burbuja vende, pero hace un flaco favor, porque ¿qué es burbuja? Si lo que hay es escasez de oferta, ¿no? ¿Por qué sube el precio de la vivienda? Porque hay escasez de oferta. Punto pelota. Yo creo que eso ya lo hemos hablado aquí más de una vez, ¿no? ¿Cómo solventamos el problema de la escasez de oferta? Para mí ahí es donde hay que meterse. Y entonces Miquel acaba de decir cosas como los plazos de tramitación del suelo, que el suelo hay que desarrollarlo a pulmón, que el suelo el promotor lo tiene que comprar a pulmón, y eso además de todos los riesgos que acabas de enumerar que asume un promotor, otro más es, antes no había barreras de entrada para hacer promoción inmobiliaria, ahora hay una barrera de entrada fundamental que es o tienes tela o no promueves, porque el suelo te lo tienes que comprar a pulmón, ¿no? Entonces creo que hay un mal endémico en España que corresponde a las administraciones locales, a las territoriales y a la administración central en alguna medida, que no sé quién le va a poner el cascabel al gato, pero se está cronificando el problema de la altísima fiscalidad, se está cronificando el problema de los plazos de tramitación de licencias. El otro día venía aquí un promotor con el que tenemos cosas en Madrid, que lo de las ECUs, que todos lo vimos como una bendición, pues ya las ECUs empiezan a tener unos ritmos muy lentos. ¿Por qué? Porque luego les revisan todo, porque les da miedo meter la pata, porque están sobrecargadas de trabajo, entonces... Y el tiempo encarece la vivienda. O sea, si yo para obtener una licencia en Málaga tardo 15 meses, pues los 15 meses tienen un coste de capital, que lo voy a repercutir en el precio de la vivienda. Entonces, yo no sé quién, ni cómo, ni cuándo va a tratar de solventar de verdad el problema de la vivienda en España, que no es hacer 400 pisos no sé dónde, o dar una ayuda de 3.000 euros, o un aval para la entrada. El mal es mucho más estructural, que es un mal fiscal y es un mal de plazos, en mi opinión. Antes de profundizar en esto, que seguro que tenéis mucho más que decir, en el caso concreto de Urbanitae, porque estaba diciendo Miquel que los riesgos de la promoción son muy elevados y claro, ahí está la clave de hacer las cosas muy bien, ser muy selectivos. La figura del promotor para nosotros es fundamental. Nosotros en Urbanitae la mayoría de los proyectos que hacemos son proyectos de equity, en los que nos asociamos con el promotor y bueno, hasta la fecha no hemos tenido todos los proyectos han financiado, todos los proyectos devueltos han tenido rentabilidades positivas y las rentabilidades a las que aspiramos, digamos que, pues, bueno, por decirlo de la manera más rigurosa posible, las que hemos conseguido en proyectos de equity pues estarán por el 16% más que hemos analizado. Con esto que decía Miquel, ya casi de cara más a nuestros inversores y este panorama de reducción de márgenes, ¿no? ¿Cómo hacemos esto en Urbanitae? ¿Cómo ves tú, son sostenibles estas rentabilidades? ¿Cómo hace frente a Urbanitae a esos riesgos que mencionaba Miquel para garantizar que los proyectos que hacemos son buenos? Gracias a Dios aquí a esta mesa llegan muchísimos proyectos. Proyectos donde nosotros le pedimos como mínimo una rentabilidad de beneficios sobre ventas del 15%. Es verdad que en algunos sitios o con algunos promotores vemos que cada vez les cuesta más llegar a eso, pero de momento no vemos escasez de proyectos rentables. Y al final, si la promoción no da un margen que compense el riesgo que asume el promotor, la gente dejará de promover. Por lo tanto, de momento eso se está repercutiendo en el precio de las viviendas.
Así, claro, porque la construcción no va a bajar, los costes financieros yo creo que ya han venido para quedarse, me parece, vamos, habrá un pequeño ajuste a la baja cuando los tipos vayan bajando. Y de momento ahí estamos, Gonzalo, o sea que gracias a Dios nuestro modelo, que es bastante flexible, nos permite ir invirtiendo en promociones donde los márgenes son sanos y retribuyen bien el riesgo. También hay que explicar que la promoción residencial de obra nueva supone 90 a 100.000 unidades sobre 600.000 que se venden todos los años. O sea, hay 500.000 de activos usados y 100.000 nuevos, ¿no? La calidad y el coeficiente de sostenibilidad que tienen el ratio de sostenibilidad que tienen las nuevas hace que sea casi un producto de lujo dentro del propio sector. Es decir, es un rara avis. O sea, tú tienes todas las viviendas que se hacen nuevas tienen calificación energética A o B por el Código Técnico de Edificación, mientras que la media de las que están en el mercado de segunda mano pues tienen F y G. Nosotros hemos demostrado estadísticamente que por cada salto de 2 letras el mercado te admite un 10% más. Por lo tanto, es un nicho, el de la obra nueva, que no es que no sea burbuja, es que es casi un club. Es un club especializado, que haces viviendas con zonas comunes, con unas calidades, con una eficiencia energética que no tiene nada que ver con el resto, que normalmente las estadísticas se mete todo en el mismo lugar. Entonces es un mercado muy sano, donde es cierto que tú vas a proyectos que tienes 15% de rentabilidad sobre ventas, pero donde tu equity, tu capital, se circunscribe al suelo. Y el suelo es un 30% de la inversión total, o un 40 o un 50, depende de la zona. Es decir, eso es lo que te permite, o sea, el sistema hipotecario español de la financiación del promotor es lo que te permite cubrirte frente a estos riesgos. Y no es anormal que los proyectos de los últimos años, y todavía tú inicies con unos precios de venta y cuando llevas vendidos un 20 o 30%, tienes capacidad de incrementar, porque la demanda es infinitamente mayor que la oferta de la nueva. Y puede llegar un momento en el que, o sea, los fundamentales están claros, la vivienda no puede bajar de precio porque pues, no hay la suficiente, pero que empiecen a fallar la parte de los compradores, es decir, porque la gente no se lo puede permitir. Hay gente que sí, lógicamente, que eso también hemos ido viendo en los meses o años anteriores, ¿no? Que quien compra vivienda pues la compra a lo mejor sin hipoteca, pues, porque es la gente que puede hacer frente a esos desembolsos. Podría ocurrir que hubiera una escasez de compradores, o que, en fin, nuestras promociones tardase más ese avance comercial en producirse. O sea, por supuesto, tienes el ratio en el que el mercado se para, que es el digamos, el esfuerzo que dedicas de tus ingresos netos al pago de una hipoteca, ¿no? Eso puede afectar al conjunto de las 600.000, que son muchas muy grandes, pero es cierto que en obra nueva te están comprando 90 o 100.000 familias. 90 o 100.000 familias que son lo más selecto dentro de esas 600.000. Si además la presión financiera te va incrementando el esfuerzo familiar de compra, la compra de la obra nueva te permite estructurar mejor tu financiación, porque ahora pagas un 10%, luego pagas otro 10% durante 3 años y luego te subrogas. Es decir, te permite estructurar tu decisión en 3 años. Mientras que si tú compras y vendes tu vivienda de segunda mano, vendes la tuya, lo que tardes en venderla, compras, te hipotecas ya y encima tienes que financiar muchas veces a pulmón la renovación de tu vivienda. O sea, es mucho más sensible el impacto que pueda tener en segunda mano que en obra nueva. Sí. A ver, luego esto, Gonzalo, es como todo. Depende de dónde. Claro. O sea, si nosotros invertimos en un proyecto obra nueva en un sitio donde no hay población o donde nadie quiere comprar casa, pues nos estrellaremos. Por eso también damos mucha importancia a las localizaciones, ¿no? O sea, es mucho más sensible. Por ejemplo, hay zonas en España, bastantes, donde la vivienda libre tiene un precio muy parecido al de la vivienda protegida. Sí. La vivienda protegida está fuera de juego porque el módulo estaba sin renovarse hace 10 o 11 años o 15, y ahora puede que se pongan más en el mercado de vivienda protegida y eso afecte la vivienda donde, pues, o sea, Ciudad Real, Bolívar del Condado, pero no en las principales ciudades de España. Hablando de esto, claro, también te quería preguntar tu opinión, que algo o bastante ha sido desgranado también pues por ahí en redes, de lo que pueden hacer las administraciones, concretamente el gobierno,
pues bueno, la ley de vivienda que llevamos ya un año más o menos, más de un año, con ella, que es una de las actuaciones pues, que más fe, por lo menos, suscitaba entre la ciudadanía. Yo quería pedirte un balance, ¿qué se ha traducido? ¿Ha mejorado algo las cosas? ¿Las ha empeorado? O sea, este es un sector en el que las soluciones fáciles no funcionan. O sea, no hay atajos. No hay atajos. Y hay que decirles a los españoles que, a todos los jóvenes, que el problema de acceso a la vivienda no se va a resolver de ninguna manera en los próximos 15 años. Yo llevo oyendo esto desde que me compré mi primera vivienda en el año 87, en el que, por cierto, me endeudé a 10 años al 17%. Eso siempre lo cuenta. ¿Sí? Sí. Para que la gente no piense que antes todo era fácil. Es decir, hay muchísimos ángulos que hay que atacar simultáneamente, y además hay que dar estabilidad en esas medidas en el larguísimo plazo. Luego, en España, con la situación política que tenemos, pues consenso y en el largo plazo, eso es imposible, ¿no? Y entonces, uno de esos atajos es la ley de la vivienda. La ley de la vivienda es una ley, una mala ley que intenta transmitir un mensaje de yo voy a dar la solución en el corto plazo, prohibiendo, limitando, interviniendo el mercado de alquiler. ¿Y qué efecto tiene? Pues como la ley del sí es sí, o como otras leyes, justo el contrario. Es decir, donde vamos a proteger a las familias vulnerables no permitiendo que se desahucien, que suena fenomenal, pues hace que los que tienen viviendas en alquiler no alquilen a familias vulnerables. Es que es de cajón. Sí, es de cajón. Para mí la perversión que tiene esta ley, y tiene muchos ángulos de perversión, es que me consta que el Partido Socialista era consciente de que no tenía que hacer esta ley. O sea, yo estuve hablando con el director general de la vivienda, que creo que es el mismo que actualmente está en el gobierno, en un foro hace unos 5 o 6 años, y decía, no, esto es lo que quiere Podemos y esto no vamos a hacerlo porque reducirá la oferta. Y tenemos un problema de oferta, como dice el Banco de España. No tenemos que incentivar dándoles pagas a los jóvenes para el acceso a la vivienda. Eso crea más demanda y crea inflación. Lo que hay que es favorecer la oferta. ¿Y cómo se favorece la oferta? Pues insultando a los fondos que están dispuestos a invertir capital. O sea, los fondos pueden invertir en España, en Portugal, en Grecia, en Francia, en Alemania, y si se les insulta, se les pone trabas, no van a invertir. O sea, es que son asépticos, ni siquiera se van a ofender, no van a invertir. Poniendo trabas y diciendo que no voy a aplicar el IPC en los contratos, sino un índice que no existe, o que te voy a crear. O sea, todo eso que hace pues que se ha reducido significativamente la oferta de la vivienda en alquiler, y eso ha incrementado los precios. Y muchos de los que tenían esas viviendas, pues como antes mencionaba, pues si yo alquilo la vivienda sujeto a la ley de arrendamientos urbanos, gano tanto con estos riesgos, si lo meto como apartamentos turísticos, gano el triple, con muchos menos riesgos. Pues ha provocado una oleada de reconversiones a otros usos. Es como digo yo, es una ley que es enormemente exitosa en captar votos de gente mal informada, y es nefasta para la realidad. Justamente te iba a preguntar por este que acabas de mencionar, de los apartamentos turísticos, que es, por lo menos en los medios, ¿no?, aparecen como el gran mal que hay que combatir, ¿no? Es como la puntilla, ¿no?, del problema del acceso a la vivienda. Entonces, según tu opinión, es una derivada de las medidas... Es una derivada, y también es un ejemplo de cómo partidos políticos de todos los colores buscan un culpable y buscan una solución fácil para remediar un problema que no lo van a remediar así. Es decir, ¿por qué en Málaga la vivienda se encarece? Pues porque no se ha desarrollado vivienda protegida en los últimos 15 años. O sea, el problema de que no haya vivienda a precios asequibles es de las administraciones de turno, que no han hecho nada. No han agilizado el desarrollo de suelo con vivienda protegida, no han actualizado el módulo. Yo he oído decir, oye, ¿por qué no actualizáis el módulo? Diciéndose a la política, y dice, no toca, que es que tenemos elecciones ahora. O sea, tus intereses políticos... ¿Qué es eso del módulo de vivienda? Cuando tú compras vivienda protegida, que se llama protegida porque en su momento, en épocas franquistas y posteriores, el Estado subvencionaba parte del tipo de interés, ¿vale? Hoy no hay más protección que el que se llama así, ¿vale? Entonces, la vivienda protegida tiene un límite de precio por metro cuadrado.
útil, ¿vale? Que es el precio del módulo. El precio del módulo en Madrid, por ejemplo, ha estado sin moverse desde el año 2008. Entonces, claro, desde el 2008 hasta el 2024... Joder, pues los costes de construcción se han multiplicado por... Sí, vamos, que si un promotor hacía vivienda protegida con los módulos anteriores sin actualizar, perdía dinero. No, o sea, es que, el resultado nadie hacía. O sea, te salía más barato que el coste de construcción sin valor de suelo, en Andalucía, por ejemplo. Entonces, ¿quién es el culpable de que no se hayan actualizado los módulos y puestos? Al político, porque no le interesa al titular de que está subiendo el precio, ¿no? Entonces, es mejor dejar... imaginemos el derroche nacional de urbanizar parcelas, de costear depuradoras y todo para ámbitos urbanísticos donde el 40% o 30% es vivienda protegida que no se desarrolla. Entonces, ¿dónde va todo ese extra coste de una inversión que no se recupera? Al precio de la vivienda libre, del suelo de la vivienda libre. Entonces, eso, en primer lugar, el problema es... lo han creado las administraciones públicas, de todo color, ¿vale? Y ahora vamos a los apartamentos turísticos. Los apartamentos turísticos tienen dos ángulos, dos problemas, ¿vale? Uno no es inmobiliario, uno es de seguridad, higiene y salubridad. Es decir, oye, tú no puedes permitir que la gente, que en un piso donde tienes 2 habitaciones se metan 18. Pues eso hay que controlarlo y hay que prohibirlo. Tú no puedes permitir que la gente monte fiestas a las 3 de la mañana. Pues tendrás que, la policía municipal tendrás que meterle... Y eso, pues también hay dejación de funciones por parte de la administración local. Y luego tienes el otro tema, dice, oye, es que como hay mucho apartamento turístico, no hay suficiente oferta de vivienda en alquiler. Eso estadísticamente es cierto. ¿Qué ha ocurrido en Nueva York? En Nueva York han sacado una norma en la que dicen que se prohíben los apartamentos turísticos salvo aquellos donde el propietario vive dentro y puedes alquilar habitaciones, ¿vale? Entonces, ¿cuál ha sido el efecto? Eso se hizo a finales del año pasado y ha habido un impacto. Primero, la ocupación de los hoteles ha subido un 4%, aunque han incrementado las tarifas. O sea, los principales beneficiados, que era evidente, los hoteles. Segundo, los propietarios de apartamentos turísticos no los han puesto en el mercado para alquilárselo a familias. Los han puesto para alquilárselo a profesionales con una estancia mínima de un mes. Y tercero, los municipios limítrofes de Nueva York, Nueva Jersey, han incrementado sus apartamentos turísticos en un 200 y pico %. Como está ocurriendo ahora mismo en Málaga, que se están incrementando los apartamentos turísticos en el Rincón de la Victoria. Es decir, es de nuevo una aparente solución sencilla que calma el cabreo de la gente, pero que no va a solucionar el problema. Hay que regularlo, por supuesto. No se puede permitir esos problemas de molestias a los vecinos, hay que exigir más garantías a los propietarios, por supuesto, pero la prohibición per se no va a facilitar un mejor acceso a la vivienda. Bueno, Miquel, hablando de posibles soluciones que nunca van a ser sencillas, y tú has dicho que en los próximos 10-15 años no hay por los plazos propios de la promoción inmobiliaria, de las administraciones y demás, ¿no? Otra de las soluciones o de las fórmulas del inmobiliario de las que se ha hablado bastante, pero que parece que no termina nunca de despegar, es esto del build to rent, es decir, la promoción destinada pues a alquiler, ¿no? En vez de a la venta. ¿Qué pasa con este sector que todos los años yo por lo menos veo algún titular de build to rent despega en España, pero siempre las unidades que se han generado, digamos, pues palidece el número con lo que se tenía previsto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? Hace unos 6 años ocurrió, no digo un milagro, pero algo que nunca había ocurrido, que es que los fondos institucionales empezaron a pensar que sería buen negocio invertir en vivienda en alquiler, en 2 fases. Una, fabricarlas, y la siguiente, esos mismos fondos, vendérselo a otros fondos, aseguradoras, con visión a largo plazo, como ya ocurre en Europa, ¿no? Y eso es lo que le pusimos, o se puso el nombre del build to rent. Es decir, yo no construyo para vender, sino construyo para alquilar, ¿vale? Los márgenes de estos fondos eran parecidos a los de la promoción, es decir, el fondo no promueve, necesitaba siempre un compañero de viaje, un promotor que tenga el riesgo de la promoción, y ellos lo que sí aseguraban, yo te lo compro a una rentabilidad en torno al 5,5% bruto, que eso es en torno al
o un punto menos neto. Entre el 4 4,5% neto, y le salían los números, porque llenabas aquello de alquiler y se lo pretendías transmitir al siguiente comprador en torno al 3,5, 3,75%. Esa compresión de rentabilidad hacía que se ganase su margen y salían los números, ¿no? Y empezaron a fabricar este tipo con bastante dinamismo, y viene la crisis de Ucrania. La crisis de Ucrania sube los tipos, afecta al riesgo, suben la rentabilidad de los bonos, y donde antes te pedía una rentabilidad neta del 4, 4 y pico, ahora te pide del 5, 5 y pico, ¿vale? ¿Eso qué supone? Pues que el producto de Build to Rent vale un 20, un 25% menos. Si solo tuviéramos Build to Rent, pues se ajusta y se acabó. Pero sin embargo tienes la alternativa de decir, oye, pues no lo voy a dedicar al alquiler, voy a vender unidad a unidad, porque sigue subiendo. Entonces los que estaban haciendo Build to Rent pararon y lo pasaron a lo que se llama Build to Sell, y los nuevos proyectos no te salen los números. Ahora añádele incertidumbre, ley de vivienda, protección de ocupas, ese ruido de fondo no acompaña, pero la razón fundamental es la de las rentabilidades exigidas por los fondos, ¿vale? ¿Eso qué ocurre? Pues que las operaciones que hemos visto cerrarse en los últimos 2 años son casi de inercia de que estaban apalabradas, tienen algunas garantías de rentas del promotor durante 5 años, o sea, todas tienen truco en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Entonces, ¿cuándo volverá a relanzarse el Build to Rent? Cuando las rentabilidades de los bonos bajen. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Pues puede empezar a ocurrir en el año 2025 y el año 2026. Mientras tanto, ese capital ha dicho, bueno, pues me voy buscando algo donde pueda hacer el mismo negocio con menos riesgo y con rentabilidades parecidas, ¿no? ¿Y eso cómo le llamamos? Pues como si no le ponemos una palabra anglosajona, parece que no somos listos, le llamamos flex living o co-living. Y entonces voy a hacer sobre usos terciarios apartamentos de media y de corta estancia, no sujetos a leyes de arrendamiento urbanos, donde sí me salen los números, porque el precio del suelo es 1/3 que el precio del suelo residencial. Y bueno, y por allí se mueve el dinero. El Build to Rent volverá, porque tenemos una necesidad extraordinaria, y donde yo diría que el problema principal no es la ley de la vivienda, porque la rotación de los contratos siempre es mucho menor, o sea, mejor dicho, la rotación es mayor y los periodos son menores que los que fija la ley de arrendamientos urbanos. No acompaña, por supuesto, ¿no? Pero el problema es fundamentalmente financiero. Justo te voy a preguntar por estas otras fórmulas que ahora parece que están efectivamente teniendo en auge, con flex living o co-living, pero quizás están también limitadas por el público, ¿no?, interesado en ellas. O sea, no son en principio fórmulas que vayan a servirle a una familia, ¿no?, convencional para aliviarle el problema del acceso a la vivienda. Eso, la base de ese negocio es lo que nos contaban nuestras abuelas, ¿no? Cuando decían, es que hay gente pató. Bueno, pues cada vez hay más gente pató. Es decir, hay más gente de jóvenes que hay mayor movilidad geográfica y se vienen de otras provincias, pues a las principales capitales. Por ejemplo, Málaga atrae 25.000 profesionales todos los años, en Madrid entre 60, 70, 80.000, y esta gente que viene a trabajar a Madrid, afortunadamente que vienen y son parte de ese dinamismo, pues joder, meterte en la típica casa de 80, 90, 100 metros cuadrados antigua, sin servicios y tal, pues joder, es muy caro. Y es que no lo necesitas. Sin embargo, un apartamento de 30 a 35 metros cuadrados con una cocinita y con servicios comunes y un sentido de comunidad y con dinamismo, joder, pues es sencillo y puedes pagar 700, 800 euros por eso y sin embargo por lo otro pagarías 1.500 y estarías tirando la mitad del dinero. Entonces ahí tienes un nicho. Tienes nicho también de profesionales que solo vienen a trabajar a Madrid 2-3 meses y también de estudiantes y también de turistas que te vienen, oye, pues puedo completar. Entonces, esa necesidad te permite hacer cosas pues como ha hecho Stonewich, ¿no? Compraste suelo para desarrollar 2.000 y pico unidades a la vez. ¿Por qué? Porque la demanda es infinita. Es que en Madrid, dices, si a nada que capturase de los próximos 3 años de las 180.000 personas que van a venir a trabajar, a nada que capture el 2%, lo cubro. Entonces, es un nicho enormemente interesante para sobreusos terciarios en zonas donde el uso terciario no se necesita. ¿Qué ocurre? Que las legislaciones de cada municipio son muy diferentes y en algunos sitios sí te permiten hacer porque es uso compatible con hospedaje. Al final es no digo una fonda, que suena fatal,
pero es como un gran hostal de una estrella. Son en Valdebebas lo que se están haciendo, son o en Alcobendas, hoteles de una estrella donde te esperas o vives como te esperas. Oye, te ponen los muebles, te ponen las sábanas, te ponen los cacharros que necesitas. Es que es muy, muy cómodo. Y dice, ¿no sirve para una familia? Ya lo sé, pero estoy en una etapa profesional o una etapa vital donde no necesito tener un cuarto para los niños. Entonces, para eso está el mercado de la vivienda. ¿Qué ocurre o qué me temo que pueda ocurrir? Pues que algún gobierno patoso pues pueda decir, oye, también le quiero meter mano a esto porque si no compite, si es que esto complementa. En la Andalucía, lo que llaman los nómadas digitales, ¿no? Gente muy inteligente, muy válida, que no necesita trabajar en Estados Unidos para físicamente. ¿Y dónde se va? Pues no te vas a ir yo qué sé, a los Monegros. te vas y vives en un sitio donde sabes que abajo tienes un gimnasio, que tienes un supermercado, que tienes una zona. Eso tiene un mercado gigantesco. Entonces, yo me alegro, por ejemplo, en Madrid tiene todo el sentido del mundo sobre usos de oficinas fuera de la M30, que es que es un mercado que se está metiendo una galleta, pues reconvertirlo a este tipo de productos, ¿no? Bueno, nosotros hemos financiado hace poco un proyecto de este tipo de FlexLiving. En Málaga. ¿Va a haber más de este tipo? Sí, claramente. O sea, yo siempre digo que Urbanitae, aunque hemos nacido invirtiendo por el lado del equity en proyectos residenciales, al final toda aquella inversión inmobiliaria desde el equity o desde la deuda que tenga sentido, la haremos y lo estamos haciendo cada vez más. O sea, cada vez más nuestra cartera de inversión es más amplia, digamos. Para los inversores da mucho confort que además del promotor ponga equity el gestor. Claro. Entonces el gestor, que ya empiezan a haber gestores con unas cuantas miles de unidades de estas, te lo diseña bien, te dinamiza bien después la actividad y encima se juega su dinero. Eso hoy por hoy es lo que más solvencia da, y hay algún banco comercial que está enfocándose o viendo esto como viable, pero es un requisito imprescindible. Bueno, Miquel, pues vamos a ir concluyendo, más que nada porque el tiempo no es infinito, ¿no? Y tenemos que poner también orden aquí. Antes de pasar, siempre hacemos un par de preguntas finales a todos nuestros invitados, pero quería preguntarle también por tu faceta de, bueno, pues lo que haces aquí, ¿no? De dar tu opinión, que es muy de agradecer, porque yo creo que dices lo que piensas y no hay más, ¿no? Dices antes que ya estás mayor para hacer otra cosa. Yo quería preguntarte, ¿esto te ha traído algún disgusto? O sea, ¿ha habido alguna vez que tú hayas dicho, bueno, que te hayan dicho a ti, pues, no sé, alguna persona de cierta relevancia, decir, oye, pero Miquel, joder, ¿cómo sueltas estas cosas que me estás haciendo a mí un roto? ¿Has tenido algún jaleo por decir lo que dices? La que se lleva disgustos es mi responsable de comunicación. Pues mira, recuerdo un momento de susto o muerte en el que nada más incorporarme a Colliers fui moderador de un foro inmobiliario en IFEMA. Y entonces del público alguien dijo, oye, acababa de cambiar el ayuntamiento del de Carmena pues al Partido Popular, ¿no? Y preguntaron, ¿tú qué le pedirías al nuevo equipo municipal, ¿no? Y digo, pues que investigue algún acto de prevaricación del ayuntamiento anterior, ¿no? Entonces había bastantes periodistas y sacaron por la tarde un titular de CEO de consultora internacional pide que se investigue actividades ilícitas o delitos del anterior. Y digo, bueno. Menos mal que ese día ocurrió una hecatombe de algo y pasó y fue bajando. Y pasó. O sea, al final es cierto que tomas riesgos. La gente no puede ser ofensivo. Nunca tienes que ser ofensivo con tus clientes, ¿vale? Ni con nadie, ¿vale? Pero sí es marca nuestra de la casa de que nos mojamos, de que es que hay muchísimo opinador que está en la media, o sea que en la media opina todo lo mismo, y si tú dices lo mismo que dice todo el mundo, realmente no estás añadiendo ningún ángulo interesante distinto, ¿vale? Entonces tenemos la ventaja de que tenemos muchísima más autonomía que nuestra competencia para decir cosas rápido y decir cosas más concretas, ¿no? Y no es solo altruismo, lo aprovechamos porque destaca.
Bueno, pero eso en todo caso se aplicará también a Collins, pero yo me centraba en Mikel Echavarren como a título personal, ¿no? Que bueno, que te puede, pues lo que dices, ¿no? El responsable de comunicación dice, pero hombre, está muy bien que tú opines esto, pero a mí ahora me haces un... Y quería preguntarte también, al revés, si tú alguna vez has dicho, oye, has opinado sobre cualquier tema y has dicho luego, joder, pues no te... me he precipitado o yo qué sé, una opinión demasiado rápida o luego me he dado cuenta de que no era tan así. Siempre me arrepiento de meterme en el rifirrafe cuando alguien me contesta alguna cosa ofensiva. En lugar de bloquearle, por ejemplo, este verano puse mi opinión de que hay que decirle la verdad a los jóvenes y que los jóvenes lo que tienen que hacer es pues, elegir bien en qué van a trabajar, ahorrar, currar, destacar, currar. Y joder, sale una persona bastante conocida de Andalucía y su contestación fue que era la mayor estupidez y bobada que había. Tío, se me enciende la sangre. O sea, dime que no estás de acuerdo conmigo, pero no me llames estúpido. A lo mejor lo soy, pero no me llames estúpido. Entonces, ahí el contestarle inmediatamente siempre me arrepiento. Entonces, luego lo borro. O sea, digamos que no has tenido nunca ninguna reconsideración de tus opiniones o tus razonamientos. No, seguro que sí, pero no eran temas graves, o sea, no. Pues Mikel, pasamos a las dos preguntas que te decía que hacemos a todos nuestros invitados. La primera, pues estando en una empresa de inversión inmobiliaria, es pues ¿cómo invierte Mikel Echavarren? Pues va a sonar raro. Yo no tengo ninguna inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Uno es fruto de sus obsesiones y sus experiencias. Yo soy un obseso después de haber refinanciado yo personalmente más de 8.000 millones de euros de deuda y ver cómo grandes empresarios y grandes empresas eran propietarios de muchos activos que no eran líquidos. Soy un obseso de la liquidez. O sea, yo prefiero arriesgarme a perder un porcentaje mayor de mis inversiones, todas financieras, pero poder darle al botón, ¿vale? Eso no quita nada. O sea, yo tengo de los 4 socios originales que éramos de IREA y de Colliers, la mitad invertía en vivienda y la otra mitad solo invertimos en temas financieros, ¿vale? Pero es obsesión por la liquidez, ¿vale? Seguro que eventualmente perdemos más que el que invierte en vivienda, ¿vale? Pero nos gusta esto. Sí tengo casas en las que mi rentabilidad es emocional, es decir, que la disfrutas. Tengo una casa ahí en Fuengirola y mi casa en Madrid, ¿no? Y ¿es buena inversión en Fuengirola? Pues es buena porque no tengo que pedirle a nadie permiso para colgar un cuadro y donde sé que si llego allí pues tengo ropa interior y tal metida en el armario, ¿no? Y no tengo... Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, las inversiones inmobiliarias, sobre todo la de la vivienda de uso propio, ¿no? De que ¿es buen momento o no es buen momento? Pues siempre es buen momento, porque va acompañado de una decisión vital de independizarte, de mejorar y de disfrutar, ¿no? Y ese disfrute nunca te lo aplica, parece que te lo apuntas en la barra de hielo, es lo más importante. Si encima te sale bien, no te vas a forrar. Lo que te permitirás dentro de los años es vender la tuya y comprarte otra mejor, ¿vale? Pero sobre todo ese componente emocional es importantísimo. Bueno, y la segunda pregunta, que yo creo que si alguien te podía atribuir alguna rareza en la inversión, en esta yo creo que ya lo has hecho tú, que tienes también algunos gustos particulares, que es que nos recomiendes algún libro, alguna película, algún podcast, cualquier cosa o todas ellas que, bueno, pues que te gusten particularmente o que digas, oye, deberíais escucharlo porque a mí me ha servido mucho. Pues mira, podcast, soy adicto y me escuché el capítulo 78 y como con mentalidad de empresario y de tío racional me gustó tanto que empecé por el primero. Y tardé 2 años y pico en llegar, ahora creo que vamos por el 80 y tanto, que es Memorias de un tambor. Memorias de un tambor ya es un clásico dentro del sector inmobiliario. Trata de historia, capítulos de historia, y como dice en la entradilla, es la historia más maravillosa jamás contada. O sea, tenemos una historia extraordinaria. Yo soy un obseso de la historia, ¿no? Cosas interesantes o libros de historia, uno pequeñito que se llama Contra todo pronóstico, son la historia son 20 batallas donde gana contra todo pronóstico quien tenía todo que perder, ¿no? Este verano me he leído, entre otros, un libro muy interesante de Max Hastings que se llama Operación Pedestal,
es historia, no es historietas, de no lo conocía, la Segunda Guerra Mundial, 1942, un convoy para salvar Malta en el Mediterráneo, en el que los ingleses meten la barbaridad de 3 portaaviones, no sé cuántos cruceros, no sé cuántos destructores, y les hunden, bueno, no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero un desastre, pero en el momento histórico es considerado un desastre, con perspectiva fue un éxito, porque consiguió, a costa de un sufrimiento enorme, salvar una pieza que hubiera sido fundamental, ¿no? Yo animo sobre todo a leer historias. Creo que me he leído todo lo que se puede leer, uno sobre historia romana, historia medieval. Ahora me estoy leyendo uno que se llama Los olores de la Edad Media, que es apasionante. Y siempre leo libros físicos, no me he reconvertido a los libros electrónicos. Me gusta que huela. Pasan páginas. Lo único, este último no lo puedo leer bien en la cama porque es así. O sea, así de muchos ancho. olores Así en de la Edad ancho. Media. Pues Miquel, nuevamente te tengo que agradecer tu presencia aquí Entre el Punto y la U. Ha sido enormemente enriquecedora. Yo creo que hemos aprendido cosas. Yo desde luego, Sergio, yo creo que también alguna cosa. Y nada, darte las gracias, y a todos vosotros pues os emplazo como siempre a un episodio nuevo de Entre el Punto y la U. Muchísimas gracias por estar ahí. ¿Os ha gustado? Suscribíos al canal de Urbanitae y podréis ver todas las entrevistas de Entre el Punto y la U y mucho más contenido interesante.